Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de Cayo Julio César. Realmente cuando decimos Julio César es que pertenecía a la familia Julia y César es un título, pero él se llamaba Cayo. No sé qué puedo deciros porque su vida, aunque realmente lo asesinaron de muchísimas puñaladas en el año 45, en los idus de marzo, en el año 45 antes de Cristo, antes de nuestra era. Él llevó una vida muy abigarrada, un currículum muy apretado, porque estuvo haciendo guerra en montones de sitios. En algunas veces estuvo a punto de suicidarse porque creía que la perdía, como por ejemplo en Egipto. Lo que pasa es que llegaron refuerzos. Era, una, Era un grandísimo estratega. Lo que pasa es que en Roma hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado está la vida política y por otro la vida militar. Nuestro César aunaba las dos cosas. Él era hijo de una familia patricia. Realmente me parece que quien nos da información sobre él es Suetonio, pero nos habla de un César con 15 o 16 años al cual muere su padre. Nos habla a partir de esa fecha, no sabemos con anterioridad qué es lo que ha ocurrido. Él tiene un tío que se llama Cayo Mario, creo, que es el que lo va a inducir que se promocione dentro de lo que es la política, y él va a escalar puestos, va a ser cónsul, pretor, en fin, hasta que llegó un momento en que es dictador perpetuo, que eso es una cosa. Entonces, he estado leyendo diferentes artículos por ahí sobre César, en las revistas que hay mensuales, me ha parecido muy interesante. Y realmente me gustaría hablar de si César quiso o no ser rey. Yo creo que no quiso ser rey, ni necesitaba ser rey. Pero en Roma había una cosa que era aborrecible por todos los ciudadanos, y es que alguien quisiera ser rey. Ya sabéis que Roma pasa por monarquía, república e imperio. Estamos en la república. Entonces hay, es que no me acuerdo cómo se llama, un grupo que es el que, digamos, tiene eh, un estamento que es progresista, que tiene, como si dijéramos, toda la gente que está formada en el Senado, que es quien corta el bacalao. Anates, no me acuerdo cómo se llamaron, lo diré. Y entonces, bueno, y el pueblo en general, ellos, como los partidos políticos, ellos articulan las demandas del pueblo, pero el pueblo visceralmente no quiere un rey, porque tienen asociado, o sea, quieren que todo el mundo, digamos, se equipare. Había familias patricias, obviamente, pero hay una lucha por la libertad, la igualdad, etcétera. Ese era el anhelo de esa sociedad. Pero nuestro César, digamos, va escalando puestos políticos y puestos militares. Y cuando tiene un gran ejército, bueno, él empieza con 18 años, muy jovencito, tiene muchísimo talento y es un grandísimo estratega. Yo creo que toda la gente de una generación, por lo menos la mía, hemos traducido de Velo Gallicum y La Guerra de las Galias, donde él se va, además es un buen escritor y, ¿cómo diría yo? Introduce un estilo que también existe en inglés, porque el inglés tiene un 40% romano, porque César fue a la Britania, que era las islas, lo más al norte que él llegó, y entonces, claro, entre que estuvieron los romanos, después hubo invasiones germanas de Saxon, pero después tuvieron los franceses 300, 400 años a partir de la batalla de Hastings. Pues el inglés se convirtió en una especie de lengua híbrida, de lengua muy mestizada por el noruego, el germano. Es una lengua germana, pero que tiene un 40% latino, son 50-50 casi. Entonces, César tiene una cosa que existe en inglés, que me parece que se dice report speech o algo así, que es estilo indirecto. Al igual que Colón, él escribe unas crónicas porque él tiene un ejército grande y tiene que dar explicaciones. O sea, tiene que tener un cuaderno de campo dando explicaciones de todo lo que hace, deja de hacer, ¿no? Tiene como un diario. Pero claro, tampoco puede contar más de la cuenta, porque si cuenta más de la cuenta, pues a lo mejor hay cosas que quedan en entredicho. Entonces, pues utiliza muchísimo, en vez de decir yo, porque el yo eh, es muy difícil, la manera más difícil, la primera persona, ¿no? Es como por favor, como tenemos aquí. Entonces utiliza ese estilo indirecto, habla de él para hablar de yo. Y sabe esconderse detrás de ese estilo indirecto, detrás de ese él. Y bueno, ese estilo indirecto pasa al inglés. Hay estilo indirecto de primera, estilo indirecto y en castellano también. Cuando habla
en primera persona es como muy plano, muy previsible. Pero si hablas de él, puedes decir lo que quieras porque como es la tercera persona del singular es impersonal, te puedes permitir todo tipo de lujo porque tú eres omnisciente y tú estás fuera de ese yo-él. Y puedes maniobrar mejor. Es lo que hizo, es una argucia. Entonces, pues contaba las verdades a medias. ¿Qué es lo que suele ocurrir casi siempre en las crónicas históricas? Que tenemos que suponer cosas que no se escriben. Pero lo que sí sabemos es que hubo un Vercingetorix. Estos son realmente César a quien gana es a los celtas, a quien somete a los celtas, que los celtas están en Francia, en Bélgica, en Holanda y en parte de Alemania. Entonces los tiene que someter y los celtas eran muy aguerridos, muy violentos y tenían espadas muy fuertes. Lo que pasa es que él tenía un ejército organizado y él era un estratega, era una persona con un ejército, con una idea moderna de estrategia. Sabían, digamos, con menos gente hacer más daño. Pero así todo, pues se las ve, se las desea, porque Vercingetorix, que era el jefe absoluto, o sea, porque él realmente conquista la Galia, pero después se va, no sé qué, y entonces se le sublevan otra vez y todas se ponen a la orden de Vercingetorix para unir fuerzas para poder intentar luchar contra los romanos. Y claro, no, les vence y las Galias son... Aparte de eso, César también tiene que hacer rapiña porque resulta que él tiene unos préstamos con muchísimos intereses porque los Rothschild lo hicieron con Napoleón, se hicieron ricos con Napoleón. Cuando arriesgan mucho también tienen muchos beneficios, ¿no? En las guerras, ¿no? La guerra napoleónica, los Rothschild es cuando se hacen ricos. Entonces, pues claro, nuestro César pues tenía algún socio capitalista, pero también tenía que devolver a lo mejor 2 o 3 veces o 40 veces lo que le habían dejado para que las tropas estuvieran así. Pero todo esto, quiero decir, viene a colación que nuestro César, desde muy jovencito, con 18 años, me parece que se va a Asia Menor, que llaman, que es la zona de Anatolia, en Turquía. Y entonces allí tiene que negociar con el rey. Dicen que tiene una historia amorosa con el rey. Esta gente, en aquella época, él se va a casar. Él me parece que está Sila, está un poco, porque el concepto de dictador en Roma era para 6 meses cuando había una situación de peligro, pero era algo temporal porque la república, pues claro, era otro concepto, la res pública era un concepto más de libertad para todos los ciudadanos y tal. Entonces estaba mal visto, con malos ojos, que hubiera un dictador. Entonces, de alguna forma, esa es la justificación. Cuando quieren matar a alguien, y César ya había, digamos, tenía muchísimo poder, la justificación que hay es hacerle creer que va a querer ser rey. Él no necesitaba ser rey porque ya era dictador a perpetuidad. Pero os voy a decir una cosa, cuando matan a César de muchísimas puñaladas, la república ya está herida de muerte. Ya nunca más va a haber república. O sea, habrá imperio. Va a estar Augusto, César Augusto. César también, antes que Augusto va a tener a Virgilio que le va a hacer la Eneida para decir que él viene de la gens de Eneas, cuando Troya, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho real es que el Lacio fue invadido por indoeuropeos que trajeron costumbres orientales, como por ejemplo pues, estas luchas con las fieras, todas estas atracciones de circo, los gladiadores, todo eso. Y realmente, ¿cómo se llaman los que estaban en Roma, que tienen un arte precioso? Ay, no me acuerdo. Etruscos, tienen un arte bellísimo. Entonces, pues, realmente en el Lacio había gente muy emprendedora. Los romanos van a ser muy pragmáticos. Ellos tienen un idioma que es el idioma del ejército. Los griegos son más cultos, pero ellos lo saben. Como buenos pragmáticos, les copian muchísimo a los griegos. Y además de eso, lo que hacen la gente pudiente, los patricios, es tener un tutor griego que educa a los niños. Les copian a los griegos la escultura. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es que, digamos, tienen una escultura, tienen un presupuesto, ¿no? Y te dan una escultura. Y lo que hacen es que te ponen tu cabeza, a lo mejor lo que hacen es una máscara, y entonces hacen tu cara y le ponen el cuerpo vete a saber qué, un cuerpo estándar que tenía por ahí. Son muy industriales. Porque ya sabéis que en las casas romanas había una cosa que se llaman los dioses lares, que son los antepasados de los dueños de la casa, que eran dioses protectores, ¿no? Por eso muchas veces dicen los lares, los lar. Es yar, hogar, la etimología, ¿no? Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito conforme vaya acordando de cosas, porque mirad, de la vida de César puedo contar mil cosas, pero realmente lo que hay que centrarse es, ¿quiso César ser rey?
yo digo que no. Esa fue la justificación de Bruto para que después fue vencido posteriormente por Marco Antonio. Es que contaron la vida de César, sin contar la guerra de la Galia, sin contar el triunvirato, sin contar la persecución a Pompeyo, sin contar el paso de Rubicón, ¿no? De Alia Yacta es como contar poco de César, pero bueno, intentaré ser en la medida de lo posible más breve. Voy a ir contando cosas y conforme me vaya acordando, yo pertenezco a una generación donde dábamos latín un montón de años, unos cuantos años, no sé si era en cuarto, quinto, sexto, como 3 o 4 años, no sé, porque yo, Catulo, Tito Livio, Cicerón, César, no sé, Virgilio, Marcial, y ves como los que van tocando el piano cada vez les van poniendo una dificultad más grande, ¿no? Vas traduciendo y al final engancha. Me hubiera gustado hacer lenguas clásicas, es una preciosidad. Traducir es una maravilla porque te pone en la piel del autor. Yo lo viví con Virgilio y lo viví con Marcial. Me parecieron bellísimos. No es que no me gustaran las Catilinarias ni la Guerra de la Galia, pero hay autores con los que tienen más afinidad. Yo era adolescente y la verdad es que era una adolescente problemática y me sacó de todo eso porque empecé a traducir y me quedé suspendida, stand-by. Entonces me ayudó a aprender a concentrarme, me ayudó a estudiar, me ayudó a sacar buenas notas y me ayudó a superar el brache ese que tienen de los adolescentes que se rebelan contra el mundo, ¿no? Estaba enfadada con el colegio, me tiraron del colegio, estaba enfadada con mis padres, pobrecillos, estaba enfadada con el mundo y sin embargo la traducción del latín me dio paz de espíritu. Pero no pienso que eso tiene que ser a todo el mundo. A mí en concreto me enganchó. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Quedaros con que César muere a los 57 años, tiene una nariz aguileña, es musculoso, es una persona muy inteligente. Yo creo que era un superdotado. Porque el tipo de estrategia que improvisa en la guerra es fantástico. Él tiene una idea preconcebida cuando, de hecho, se ha estudiado a lo largo de los siglos. Él tiene una idea preconcebida de lo que va a ser la batalla, pero después va improvisando en función de lo que el enemigo hace, que eso es muy, muy difícil. Y bueno, él va a morir con 57 años, como he dicho, y injustamente porque Roma pensaba la gente de la plebe, o sea, le tienden como una serie de trampas. Sus detractores ya lo han intentado matar en otra ocasión en el Senado. No es el primero el que matan en el Senado. Y me parece que él muere a los pies de Júpiter. Un mes antes le habían intentado poner Marco Antonio por ganar, porque quería ser, porque era uno de los generales de César, que después va a formar parte del triunvirato y va a ser vencido, va a tener hijos con Cleopatra, etcétera, como César. Le intenta poner el laurel de oro en la cabeza, pero él no quiere, lo rechaza 2 veces, porque él no quiere la concepción del rey, porque entonces se convierte en el enemigo número 1 de la república. Pero corrieron la voz de que él quería ser rey, para tener una justificación para matarlo, que es lo que hicieron al final. Él calzaba unas botas rojas como los príncipes albanos y llevaba la toga púrpura, la toga pretesta bordada en oro. La toga púrpura era la toga de la, ¿cómo diría yo?, de los méritos civiles, los que llevaban los senadores, ¿no? La toga de la persona que, no sé, qué es valiosa para la sociedad, la toga pretexta, la toga púrpura. Bueno, enero del año 49, si me equivoco en algo me lo decís, yo me acuerdo todo porque afortunadamente tuvimos unos profesores en latín muy vocacionales y entonces, además de corregir las traducciones, pues nos contaban las instituciones romanas, nos contaban también la etimología de las palabras, bueno, y fue una cosa muy hermosa. Estuve 3 veces en Roma durante un mes, 3 meses, y estudié italiano 2 años y también latín muchos años. Bueno, espero que os guste. En enero del año 49, antes de nuestra era, César cruza el Rubicón. César ya ha hecho la guerra en Hispania, donde los lusitanos han rechazado bastante, ha hecho bastante pillaje, porque tiene que devolver una cantidad de dinero. Ha hecho la guerra en, ¿cómo se dice?, en la Galia, a Vercingetorix en 2 ocasiones, ha llegado al norte, a la Britania, a las Islas Británicas, donde va a dejar un acuartelamiento porque le interesa determinados recursos que hay. Lo que pasa es que Adriano tiene que hacer una
una valla porque tienen los pictos que son muy aguerridos y no sé, y al final lo que acaban haciendo, tiene un clima muy de estar lloviendo siempre, ¿no? Un clima que los latinos estamos acostumbrados a un clima más templado y entonces al final lo que acaban haciendo con el tiempo es contratando mercenarios sajones, que al final llega un momento que son, y en Londinium tienen, pues llegan a tener gobernadores, personas de color en aquella época, bueno, una persona capaz, en todo este tiempo, en la monarquía, república, imperio, se va a desarrollar el derecho privado romano, que es lo que hoy es nuestro derecho civil, que bueno, que anteriormente ha sido el derecho napoleónico. Los ingleses no lo tienen esa tradición, pero prácticamente toda Europa se rige por el código napoleónico. En el caso de los ingleses, los norteamericanos lo que tienen es otro tipo de código donde la fuente de la ley es la jurisprudencia. Yo le da muchísima importancia a los resultados de lo que dice un juez. Nosotros también, nosotros tenemos tres fuentes de la ley, pero al final, si encuentra un caso como el tuyo y ha fallado en favor en una dirección, normalmente eso condiciona los resultados de tu propio proceso. Bueno, él, cuando pasa el Rubicón, con anterioridad el Senado le ha incoado para que las tropas la licencie. Pero él sabe que si hace eso, lo matarán. Él sabe cuándo va a Roma y entonces él está formando en este momento, cuando el paso de Rubicón, que ya conquista la Galia, ya conquista Hispania, ya ha hecho guerra en Túnez y y no sé si, yo creo que lo de Ptolomeo después, porque va también a luchar con Cleopatra, que también tiene otra guerra civil, pero eso después. Entonces pasa el Rubicón y entonces organiza una guerra civil en Roma, para Roma. Entonces Pompeyo, él formaba parte de un triunvirato donde estaba Craso, Pompeyo y él mismo. Craso muere en la guerra de los partos, que es en Siria. Bueno, entonces quedan solamente Pompeyo y él, pero las relaciones entre Pompeyo y él se degradan. La República también se está degradando porque ya hay una serie de ambiciones que la codician, tiene una serie de fallos, etcétera. Y porque es complicado, la libertad, llevarla adelante siempre es complicado, tiene muchísimos detractores, siempre es más fácil que alguien sea dictador y ya está, y todo el mundo obedecer, me parece que a la gente le gusta eso, pero bueno, no vamos a entrar en esos matices. El hecho real es que César, si hubiera licenciado al ejército, lo hubieran matado, y él lo sabía. Entonces, cruza el Rubicón y dice, ale, ya está él, la suerte está echada, y Pompeyo, en vez de esperarlo en Roma, que seguramente habría tenido ventaja, y plantarle, Pompeyo sabía que César era una persona muy inteligente, un grandísimo estratega militar. En vez de esperarlo, que seguramente le habría podido ganar, pues asustado se va a Grecia. Y César, mientras conquista Italia y lo persigue. Y lo persigue. Es que si os cuento la historia no os voy a contar la vida de César, entonces no sé qué hacer, porque francamente una cosa y la otra están tan unidas que es difícil. Bueno, vamos a ver, pasa el Rubicón, empieza la guerra contra Pompeyo y el grueso de la aristocracia senatorial. En el 48, claro, en el 48 a.C., los vence en Farsalia. En febrero del 46, él va a morir en el 45, lo van a matar, ¿eh? En febrero del 46, porque así ya lo convierten en un mito, César. César triunfa sobre los pompeyanos en Tapso, Túnez, y cuando vuelve a Roma, el Senado lo nombra dictador por 10 años. Yo no sé si es dictador por 10 años o dictador perpetuo, pero ya os digo que la República solamente tenía un dictador por 6 meses en caso de peligro extremo y más que eso ya se ponía, se encendía la alarma roja. Bueno, en marzo de 1900, en marzo del año 45 antes de nuestra era, la victoria de César en Munda, en Hispania, pone punto final a la guerra civil. César es una bestia parda trabajando, perdona a los vencidos. En enero del 44 a.C., unos desconocidos coronan la estatua de César en los rostra y el dictador es aclamado como un rey, Rex, cuando hace su entrada en Roma. Eso era lo más peligroso, o sea, yo creo que fue una trampa que le fueron poniendo porque sus detractores ya había acumulado tantísimo poder y digamos y tantas victorias y era tan brillante que ya el odio era exacerbado. Bueno, en febrero del 44 César asume la dictadura perpetua y rechaza la diadema real que se la quiere poner Marco Antonio, que le ofrece Marco Antonio, pero Marco Antonio lo hacía también por, yo qué sé, por ganar, políticamente por ganar puestos durante las Lupercales. Las Lupercales
fue, me parece que en febrero, el 15 de febrero, que se golpea con un trozo de cabra en la barriga de las mujeres para que sean, para que tengan muchos hijos, para que sean muy fértiles, al Lupercales, ¿no? En marzo del 44, antes de Cristo, o sea, el día 15, que son los idus de marzo, es asesinado por quienes lo acusan de tiranía o de aspirar a la realeza. Eso lo hacen brutos, después son vencidos, ¿eh? Es el 15 de febrero del año 44 en las Lupercales, sobre la recién inaugurada tribuna de oradores del foro, se sienta pues nuestro César en una silla dorada y lleva sobre las sienes una corona de laurel, aunque hecha de oro, como os he dicho. Viste una toga púrpura, la toga pretexta bordada de oro, y calza los zapatos, las botas altas y rojas a la manera de los reyes selvanos que ellos copian. Con lo que está... sí, además ellos están emparentados porque la familia de César, los Julia, me parece que era la Julia Flavia, son gente patricia, pero no están muy bollantes. Bueno, todo ello con el permiso expreso del Senado. Su rostro se repite en la imponente estatua que se yergue tras él. Ese hombre es uno de los mayores comandantes, aquí tenemos a los gatos que me están invadiendo, y uno de los políticos más extraordinarios. Es así, César, que aquel día asume el poder supremo de la República con el título de dictador perpetuo, claro. Vamos a ver, la República, él había ganado una guerra civil, pero la República lo dice que es dictador perpetuo en una república. En una república no puede haber un dictador perpetuo porque no es una república, es un contrasentido. A ver si lo pillamos. No sé, es como un eufemismo, ¿no? Ante él se congrega una multitud que ríe, grita y bromea mientras algún hombre vestidos con unos taparrabos de cuero con tiras de piel le van dando piel de cabra, da golpecitos suaves a las mujeres que se acercan, porque eso es lo que garantiza que sean fértiles. Bueno, era un día de fiesta, por decirlo de alguna forma, el día 15 de febrero, las Lupercales. Es una forma de decir que te deseo que seas fértil, ¿no? Los Lupercos, estos son los Lupercos, que son los oficiantes de esta fiesta, de las Lupercales, que era una fiesta romana de la fertilidad, el 12 de febrero, que se celebra aquel día, un mes antes de que lo apuñale. De repente la muchedumbre se sobrepasó a uno de los Lupercos, es fornido, barbudo, de nariz aguileña, todo lo cual le da cierto parecido a las imágenes de Hércules, y que a él le gusta que lo comparen. Y bueno, se encamina a los rostros, la tribuna de oradores, donde está sentado César. El bullicio se hace, o sea, la gente se calla un poquito conforme el Luperco avanza junto con varios acompañantes. Al llegar ante la tribuna, eso que César, yo no sé cómo lo mataron, porque él solía tener una guardia pretoriana, que eran germanos, eran los bodyguards, los guardaespaldas, ¿no? Al llegar ante la tribuna se planta ante el dictador. El gentío ha enmudecido mientras contempla con expectación aquel suceso que está aconteciendo, ¿no? Que no está en el guión de la fiesta que están celebrando. Bueno, el Luperca lleva en la mano una diadema, que es una cinta blanca que es símbolo de la realeza dentro de lo que son los soberanos orientales, entrelazada en una corona de laurel que le tiende a César. Se oyen algunos aplausos, quizás un grupo de gente que está apagada, hay una claqué. El sacerdote, este Luperco, es nuestro Marco Antonio, que era guapísimo, que después va a tener niños con Cleopatra. César le ayuda a Cleopatra en la lucha contra su hermano, la guerra civil, que gana Cleopatra, pero que él está a punto de suicidarse porque por poco los vencen. Fue una guerra terrible. Y tiene un hijo que se llama Cesarión con él. Cuando Cleopatra se suicida, dicen que con serpiente de la cobra, eso cuenta Shakespeare, no sé, eso cuenta, a saber si sería o no sería. Enseguida matan a su hijo Cesarión, porque ser hijo descendiente de los faraones y encima de César era demasiado peligroso. Sus otros hijos, que estaban con Marco Antonio, se crían en Roma, de la que había sido esposa Marco Antonio. César va a tener una hija, va a tener un hijo adoptivo, pero va a tener una hija con su primera esposa. Llega a tener 3 esposas y llega a tener una hija que se llama Julia, que me parece que muere, que se casa con un nieto de Sila y muere de parto. Después hay un escándalo con su segunda esposa, se divorcia. Me parece que con Sila
tiene que salir del país y hasta que no muere no vuelve, que es cuando lo mandan a Asia Menor, porque está a punto de que lo maten, ¿eh? Su madre intercede y hace que no lo maten, pero por poco se lo mata porque era del bando contrario. Bueno, ¿dónde estoy yo? Marco Antonio ha servido a César como general desde la guerra de las Galias, es colega suyo en el consulado de aquel año. Ambos, Antonio como cónsul y César como dictador y cónsul, encarnan aquel día la suprema autoridad de la República Romana. Y lo que Antonio le está proponiendo a César es que sea rey, ¿no? Es coronarlo como rey. Está intentando ganar puntos políticamente para ascender dentro de lo que es la escala también. Hay que hacer la pelota a los de arriba, a ver si subimos. Él quiere coronarlo como rey de Roma, pero César 2 veces dice que no. Pero si era dictador perpetuo, ¿para qué necesitaba ser rey, por favor? Porque además sabía perfectamente que la gente odiaba el concepto de rey. Para los romanos un rey era un tirano, pero después de esto, después de la muerte de César, tendrán emperadores, que lo mismo peor. Bueno, acabar con la república a la que ambos representan. Bueno, el pueblo aguarda en silencio y todo el mundo permanece inmóvil a ver qué pasa. Tras unos instantes de tensión, César lo que hace es rechazar esa cinta con ese laurel de oro, esa diadema. Y entonces, sí, la multitud aplaude, porque ellos, los romanos, los reyes, como que no. De nuevo, Marco Antonio le tiende la cinta con el laurel y de nuevo le dice que no. Y otra vez lo rechaza. O sea, ¿para qué necesitaba ser rey? Y queda comprobado que los romanos no querían un rey de ninguna manera. César, posando la mirada sobre la gente, a los 3,5 metros de altura que tiene la tribuna, dice: solo Júpiter, dice César, solo Júpiter es rey de los romanos, y manda llevar la diadema que se la pongan a Júpiter. Era listo como el hambre, que estaba en lo alto del monte Capitolino. Ya sabéis que Roma tiene las colinas, las 7 colinas. Bueno, los aplausos arreciaron y el pueblo victorió a César. Roma no tendría rey. Para conmemorar este hecho, bueno, es un dictador perpetuo en una república. Bueno, para conmemorar este hecho, el dictador manda anotar en el registro oficial del calendario romano los fastos, que el día 15 de febrero el cónsul Marco Antonio, una crónica por el mandato del pueblo, había ofrecido a Cayo César, dictador a perpetuidad, ser rey, que César lo rechaza, no había querido. Eso, él nunca quiso ser rey. Pero aquella escena es una trampa, confirma los peores presagios de muchos que la contemplan y algo que les repugna. Incluso un cesariano tan fiel y comprometido con el César como Marco Emilio Lépido, que era su mano derecha en la Galia, en ese momento su magister equitum, que era como el jefe de la caballería, bueno, pues se pone nervioso. Era uno de sus lugartenientes, su mano derecha. Se aparta cuando Antonio insiste a César para que le acepte la corona. Pero la diadema que este último no quiso ceñir fue la sentencia de muerte realmente de César, que un mes después, en el año 45, en marzo, los idus de marzo, le van a asestar, porque para Roma no había una cosa peor. Ya lo habían hecho con Tiberio, también lo habían apuñalado, y también en el Senado. Para el hombre que se había hecho con todos los poderes, lo que pasa es que tenía una envidia horrorosa. No hay cosa peor en esta sociedad que tener. Como tengas más de la cuenta, te odian. Doy fe. Bueno, con todos los poderes de la antigua y venerable República Romana, vaciándola hasta convertirse en una cáscara sin pulpa, en un nombre sin sustancias, como él mismo había dicho. Pero el incidente no pasa desapercibido. El incidente de las Lupercales no justifica por sí solo el asesinato de César, que sucede exactamente un mes más tarde, porque ya le han intentado matar antes. No sabemos quién está detrás de lo sucedido aquel día. Tal vez fue parte de una estrategia calculada, o quizás no, que César quiso comprobar si el pueblo estaba dispuesto a aceptar un rey, o quizás fue iniciativa personal de Marco Antonio, y en este caso no queda claro si su propósito era bien intencionado o malintencionado, o sea, coronar a César o disuadirlo de reinar, mostrándole el rechazo que suscitaba ante la monarquía, entre los romanos, simplemente adularlo, porque él quería crecer dentro del organigrama, ciñéndose a los deseos del líder. Bueno, Nicolás de Damasco, que es un autor que escribe pocos años, mirad, ya tengo aquí los ninis, del asesinato del dictador, refiere que Marco Antonio actúa así
porque piensa que en caso de agradar a César, este lo adoptaría, algo que él quería, o sea, quería subir. Ya tenía bastante poder. En todo caso, aquel no era el único episodio reciente que vincula a César con la realeza, una institución que los romanos asociaban con la tiranía, como os he dicho, lo asociaban a algo peyorativo, y que habían abolido 500 años antes, cuando ellos tuvieron reyes antes de ser república, cuando expulsaron de la ciudad al último rey. Bueno, la monarquía despertaba un odio horroroso, lo que era Roma, y cualquiera que quisiera coronarse era rechazado por esta sociedad. Tendría muchísimos ciudadanos en contra, desde miembros de la plebe, que constituían el grueso del apoyo al César, hasta la mayoría de los optimates. Los optimates, que eran los mejores, que eran la nobleza senatorial, la gente más formada intelectualmente. Esa élite había constituido el núcleo de los enemigos de César durante la guerra civil, que había terminado con la victoria del dictador un año atrás, pero ¿qué era lo que defendían? Pues teóricamente el ideal republicano de platoniano, un estado en el que el poder debía desempeñarlo ellos, los optimates, que eran un puñado de familias de las que surgían los magistrados que gobernaban la ciudad y su imperio, ediles, pretores, cónsules, yo qué sé, y de las que se... Mirad que muchas cosas las estoy diciendo de memoria, yo no sé si estoy metiendo la pata, y de las que se nutre el Senado, que realmente es la institución que dirige la política del país, que es una idea maravillosa. El ideal político de esta élite social era la de un gobierno entre iguales, ya que creían que la dirección del Estado estaba reservada a ellos como grupo. Otra cosa es que están mis perros aquí empujándome, es que compitieran entre sí, incluso despiadadamente, para alcanzar la cima del poder. De ahí que el carácter colegiado de la magistratura. No había ninguna dignidad que fuese ocupada por una sola persona, y su duración estaba cuidadosamente limitada para que no esclerotizar dentro del poder. Así, por ejemplo, los cónsules sobre quienes recaía el gobierno efectivo de la República eran dos, y solo desempeñaban esta función. César va a ser cónsul durante un año. Por definición, los optimates abominaban del poder personal, identificándolo más con el grupo, porque el poder personal lo asociaban a la tiranía, a la monarquía, al dictador. Únicamente existía una magistratura desempeñada por un solo hombre, que era la dictadura, que se daba solamente, tenía un límite de 6 meses, y era en caso excepcional que el país se confería únicamente cuando la patria se hallaba en un peligro extremo, y duraba 6 meses, y conllevaba también unos poderes excepcionales por un máximo de un tiempo limitado, 6 meses, como os he dicho. Para esa clase senatorial, la libertad no era otra cosa que el control efectivo del poder, o sea, colectivo del poder. Estaba muy bien pensado, y el monopolio de los privilegios que comportaba. Bueno, era la adquisición de gloria y riquezas con la guerra y con el gobierno, y el expolio de las provincias. Eso era así. César amenazaba ese dominio conjunto. Quedó claro, se estaba deteriorada quedó claro después de su decisiva victoria en Munda, cuando el Senado nombra dictador perpetuo. Esa dignidad, él había ganado la guerra civil también en Roma, que no se había concedido. No voy a contar lo que ha pasado con Pompeyo ni el general que lo ha traicionado y tal, porque es que si no, no me da tiempo. Esa dignidad que se le ha concedido antes, ni se volvería a conceder después, implica de hecho el final de la República. Pues a partir de ahí la República caput, tal como la concebían los miembros de la élite romana. Formalmente era una magistratura constitucional, porque le prevía la igualdad republicana, pero, o sea, de facto era una dictadura, de iuris era una república, pero una república vacía. De modo igualmente constitucional, se le había otorgado al Senado, pero con ella el César lo subvertía la propia legalidad. Un dictador y una república no encajan, son como agua y aceite. Si su dictadura no iba dirigida a proteger al Estado, sino a ponerlo al servicio de una sola persona, como toda la dictadura, que era él mismo.
con lo cual se lo quitaron en medio. Como observó como Plutarco, que os he dicho antes, la dictadura de César era una monarquía, pero sin ese nombre. Los romanos se inclinaron ante la fortuna de aquel hombre, y eso dice Plutarco, y aceptaron el yugo, dice Plutarco, considerando la monarquía como un respiro de las desgracias de la guerra civil. Lo nombraron dictador de por vida, lo que era lo mismo que reconocer la tiranía, pues en su poder único se conjugaba la perpetuidad con la no obligación de rendir cuenta ante nadie. Eso dice Plutarco. Bueno, para los romanos, en efecto, el rey tirano era una misma cosa, porque suponían lo mismo. La aristocracia, que era una clase por encima del resto. La forma de gobierno en la cual la voluntad de una persona se ejerce sobre el resto. Ella es ley suprema. El nombramiento de dictador vitalicio decidió la suerte de César. Tenía 56 años y, a pesar de que ya era un hombre mayor para la época, porque la media de edad era más baja, pero la verdad es que me parece que Augusto vivió 78 años por ahí, no os creáis, la buena vida. Bueno, aún podía vivir muchos años. Quedaban claro que para acabar con esa dictadura había que cargarse al dictador. Era necesario acabar con César, que es lo que hicieron en los idus de marzo. El dictador era incompatible con la república y, como los optimates, la concebían como un espacio político en el que todos debían de tener las mismas oportunidades de ejercer el poder. Consideraban que la república y el dictador eran incompatibles. Es que lo son. O sobrevivía el dictador o sobrevivía la república. Pero de hecho mataron al dictador y la república no sobrevivió, porque pasaron a ser imperio con un emperador. Y al menos 60 de estos hombres. César va a hacer también, para publicitarse, que es lo que se llevaban en esta época, los Julia. Él dice, Julius, que su familia es descendiente de Eneas, como va a ser luego. Lo que pasa es que no tiene a Virgilio, pero ya puso el aparato publicitario en funcionamiento. Bueno, al menos 60 de esos hombres se unen para acabar con César y así, con su muerte, liberar a la República de esa tiranía, de ese peso. Pero, sin embargo, el Senado no había dejado de votar todo tipo de honores para César, hasta el punto de equipararlo casi a los dioses. Porque uno, para demostrar su lealtad a quien los había hecho senadores; otro, por mera adoración al nuevo amo de Roma. Pero cabe otra posibilidad que ya recogieron autores antiguos como Plutarco, como os he dicho antes, porque Plutarco dice que este fue el orador político Cicerón, que era enemigo de César, a quien este había perdonado, había tenido como la conjura de las Catilinarias, que las tuve que traducir, eran un poco insoportables. Era brillante, pero era un poco insoportable. Bueno, que propuso para César los primeros honores que entraban, por así decirlo, dentro de lo que eran los parámetros humanos. Pero otros personajes, sobrepujados y rivalizados entre sí, consiguieron que este hombre acabara por resultar odioso e insoportable a los más moderados, en virtud de un cúmulo de honores extraordinarios que se votaban. Le hicieron tanto la pelota que lo acabaron odiando. Es decir, el afán de muchos senadores por agradar a César puso en alerta a la sociedad, y mostrarle acatamiento fue aprovechado por los enemigos del dictador para decir que se iba a convertir en el rey, para cargarle de títulos y privilegios que levantaban todavía muchísimas más envidias contra él. Las personas poderosas levantan mucha envidia, antes y ahora, como si el propio César deseara acumular esos honores que él no quería y elevarse por encima de los demás romanos que no lo necesitaban. Bueno, aquí cobra sentido las palabras que dice Dion Casio. Dice, César pudo haberse equivocado aceptando algunos de los honores, porque así, aceptando los honores, dio justificación para que lo asesinaron, que le fueron decretados creyéndose merecedor de ellos. Pero se equivocaron más aún los senadores, que al comenzar a honrarlo como si fuera digno de ellos, hicieron recaer sobre él la culpa de los honores que ellos mismos habían decretado. Bueno, a todo esto se sumaban los rumores de que César acariciaba la idea de reinar, alimentado por estos bulos. Sabéis que cuando se está en política siempre hay unos bulos. Ahora estamos sometidos a un linchamiento, ¿no?, del actual presidente. Todos son bulos, como el de las Lupercales, que contribuyeron todavía a que la cosa fuera peor, a infundir mucho la idea de que Roma se encaminaba hacia una monarquía, un tipo de opresión, como
cuando os he dicho que Marco Antonio le quiere poner esa cinta que dentro de la monarquía oriental significa que eres el rey, una cinta en la frente. Se había conocido desde hace siglos, porque lo cierto es que nunca antes, ni siquiera en tiempos de la dictadura de los Sila, un solo hombre había acaparado tanto poder, había acumulado. Eso es peligrosísimo en la República. La guinda sería que ese individuo omnipotente se coronase, pero ¿era eso lo que quería hacerse? Pues no. Francamente, no necesitaba coronarse, pues ya tenía todo el poder. El sistema republicano estaba en crisis y los grandes generales se pegaban codazos a ver quién se quedaba con el poder. Competían entre sí por hacerse con el poder. César, como había hecho Sila, Pompeyo, Craso y otros, recurrió a la mitología para publicitarse, para ensalzar sus orígenes divinos, que él provenía de una familia patricia, pero así, los Julio. Utilizó el nombre de la familia Julio para proclamarse descendiente de Lulo, que era hijo del príncipe troyano, el primer hijo que tiene allí cuando llegan al Lacio, o sea, cuando Eneas es el heredero de Eneas, y nieto nada menos que de la diosa Venus, nada menos descendía de ellos. Bueno, ahora también se hace. Su parentesco divino empezó a formar parte de la propaganda política desde el principio de su carrera, pues el año 68 a.C., y con motivo del discurso fúnebre que pronunció en honor a su tía Julia, afirmó nada más y nada menos que el linaje, dice la tía de esto, el linaje de mi tía Julia desciende de reyes por línea materna, mientras que por la paterna están unidos con los dioses inmortales. ¡Bah! Aquí no tenemos abuela. Bueno, se consideraba que en efecto que el linaje materno de César provenía del Ancomarcio, que era cuarto rey de Roma, mientras que el de los Julios tomaban su nombre del príncipe troyano Iulo, cuya abuela era la mismísima Julio Flavio, la mismísima diosa Venus. Tenía una parienta diosa. Y afirmaba, claro, eran héroes. Afirmaba César: coexisten, pues, en su linaje, Julia, el carácter sagrado de los reyes, que ostentan entre los hombres el máximo poder y la reverencia debida a los dioses, a quienes hasta los reyes se encuentran sometidos. Pero César era un político realista, era muy pragmático. Su reivindicación de nuevos orígenes ilustres es normal en la sociedad romana, donde cuanto más notable eran los antepasados, pues de uno mejor se suponía que era. Bueno, es que lo hemos heredado, ¿eh? Y parece, porque venimos todos de la pata del Cid, del primero al último, parece difícil decir que, conociendo los sentimientos de Roma hacia la monarquía, el dictador pensara en coronarse. En absoluto. Era un autócrata, tenía el poder de un rey, no necesitaba coronarse. E incluso las distinciones que había recibido, que eran su vestimenta púrpura, su corona de laurer, su asiento dorado, bueno, pues todo eso le confería como majestad suficiente. Entonces, ¿para qué quería convertirse en rey? Es un absurdo, sabiendo que ello le valdría el rechazo de la sociedad. Yo creo que no. Fueron varios los acontecimientos que estuvieron relacionados con la monarquía, que tuvieron a César como protagonista en los 60 días, en el mes anteriores a los idus de marzo, el día 15 de febrero, que es el de las Lupercales, que os he dicho, que era la fiesta de la fertilidad, que se le daba golpecitos en la barriga con trozos de piel de cabra a las mujeres. En febrero fue el último. Y como en esta ocasión no hay manera de saber si los dos sucesos anteriores fueron una especie de test organizado por el propio César para medir su popularidad como posible rey, porque era muy inteligente, o si fueron obras de sus enemigos, que eran muy astutos, sus detractores, que querían agradar al dictador, o si, como en el caso de la interminable lista de honores que recibió, fueron sus enemigos los que orquestaron todas esas calamidades, quienes los promovieron en la sombra para desprestigiarlo y justificar el que fuera eliminado. Si fueron ellos, no lo sabemos. Si fueron ellos, lo consiguieron con creces, sus propósitos, está claro. Pues dice Plutarco que, no tengo que leerlo, el odio más patente y mortífero, convirtiéndose dicha aspiración en el primer motivo de queja para las masas y el más especioso de los pretextos para quienes eran desde hacía tiempo enemigos en la sombra. Bueno, aquellos dos hechos aclarecieron en enero. El primero lo describe así, Nicolás de Damasco, en la cabeza de la estatua de César sobre los rostros. Dice: apareció colocado una diadema, los romanos lo consideraron un símbolo de servidumbre y sospecharon de él. Llegaron
dos de los tribunos de la plebe, Lucio Secesio Flavo y Carlo Epidio Marulo, y ordenaron a uno de sus servidores que subiera a quitarla y tirarla lejos. Cuando César lo supo, acusó convocando al Senado en el Templo de la Concordia, a los tribunos. Sabía que estaban afirmando que ellos mismos eran los que habían colocado la diadema escondidas para ultrajarlo de forma pública y para aparentar un acto de valor mediante esa deshonra sin preocuparse ni del Senado ni del mismo. El hecho señalaba un plan y una trama de mayor calibre, si en algún modo podía acusarlo ante la muchedumbre como una persona ansiosa de poder al margen de la ley e iniciar una revolución para matarlo. Dicho esto, buscó el acuerdo del Senado y los desterró como proscritos. Él solía perdonar a los enemigos, pero esto ya se estaba poniendo un poco horroroso. Bueno, la coronación de las estatuas pues formaría parte de todo un plan de horror para cargárselo y para justificar su asesinato. Pero dice Suetonio, las razones del enfado de César contra los tribunos sería otra cosa, su pesar por el poco éxito que había tenido la alusión a la realeza, o bien, como pretendía él, porque se había arrebatado la gloria de rehusarla. Fuera como fuera, a partir de ese momento no pudo de alejar de sí la ignominia de que había incluso aspirado a título de rey, a pesar de que un día, son traducciones, respondió a la plebe que le saludaban con ese nombre que él era César, no un rey. Él rechazó la corona. Este rechazo formó parte del segundo acto que vinculó a César con la monarquía. Tuvo lugar el 26 de enero del 44 a.C., cuando volvió a celebrar las fiestas latinas en los montes albanos. A la entrada de la ciudad, algunos le saludaron con el grito «Rex, Rex». Estas palabras me suenan al perro policía. Estas palabras no solo designaban al monarca, sino que también era un apellido que en el caso de César correspondía a sus antepasados maternos. Y gritar «No soy rey, sino César». Eso es lo que dijo él, para manifestar, sabéis que él siempre decía «Viri, vidi, vinci», bueno, que no deseaba reinar y que una frase afortunada que demostraba la rapidez de reflejo que tenía porque era más listo que el hambre, o bien una respuesta que había preparado de antemano. Según Dion Casio, fue a causa de este episodio y no por la coronación de la escultura del dictador en los rostros por los que César se enfrentó a los tribunos Epidio y Cesesio, lo que sugiere que más bien el dictador era quien estaba detrás del espectáculo. Si la coronación de la escultura de los rostros, las aclamaciones de las fiestas latinas y el supuesto intento de coronación de las Lupercales fueron ensayos organizados para César para conocer auténticos sentimientos del pueblo hacia la realeza, los dos primeros realmente no cumplieron su objetivo porque la rápida intervención de los tribunos impidió a los romanos de a pie expresar su opinión. Pero estos sí lo hicieron durante las Lupercales y entonces quedó claro que seguían aborreciendo el concepto de monarquía. Y el flirteo real o supuesto de César con la realeza fue eso que hizo para publicitarse diciendo que venía del hijo de Eneas, de los Yulos, etcétera, etcétera. Tenía que haberse callado. Es de imaginar que los conjurados, en su esfuerzo por identificar a César con la tiranía, propagaran cualquier bulo en contra suya, los cuales volaban como la pólvora, porque la gente parece que está más dispuesta a creerse los bulos que la realidad. Y eran muchos los rumores que se sucedían, por ejemplo, los que justificaban pues una declaración inmediata de realeza con una hábil excusa, la próxima guerra de Oriente, etcétera, etcétera. César, bueno, tenía que abandonar Roma el 18 de marzo para encabezar una campaña contra los dacios, que son los que estaban en Rumanía, y después era un general excepcional, y después el terrible imperio oriental de los partos, que ya había matado a Craso en Siria, en el Próximo Oriente. Bueno, se decía que Lucio Aurelio Cota, que era tío materno de César y antiguo cónsul, presentaría en la siguiente sesión del Senado ¿cómo se dice? Una moción para permitir utilizar el título de rey fuera de Roma. Cota era uno de los 15 sacerdotes que custodiaban y consultaban los libros sibilinos, unos antiguos textos realmente proféticos, los que, según se decía, estaban escritos que solamente un rey podía vencer a los partos. Les temían muchísimo a los partos, eran muy aguerridos. De manera que quienes querían desembarazarse del dictador
tenían que actuar pronto antes que se fuera, porque si no se consolidaría como rey. Entonces lo que hicieron fue matarlo. Y la sesión del Senado convocada, lo mataron en el Senado, convocada para el 15 de marzo, les ofreció la oportunidad. A acusar al adversario de aspirar a la monarquía, a la realeza, era un recurso habitual en la emposañada política romana, que como cada vez era más poderosa y más grande, pues cada vez había más ansia de poder por mucha gente. Con ella se había justificado casi 100 años antes un asesinato que fue el de Tiberio Sempronio Graco y más de 300 de sus seguidores, un crimen que abrió las compuertas a la violencia política en Roma. En el año 133 antes de nuestra era, Tiberio como tribuno de la plebe se había enfrentado a la aristocracia senatorial y según dice Plutarco, en vida de Tiberio Graco, en un momento en el que este y sus partidarios realmente se veían amenazados por sus enemigos en el Capitolio y en medio de la confusión dice que Tiberio llevó la mano a la cabeza para decir que lo iban a matar porque no se oía nada, queriendo indicar por señas su peligro. Esto es lo que dice el historiador. Dice: Tiberio llevó la mano a la cabeza, queriendo indicar por señas su peligro, puesto que la voz no podía ser oída. Pero los contrarios, al ver esta demostración, corrieron a anunciar al Senado de Tiberio perdía la diadema, que era señal de haberse tocado la cabeza. O sea, lo interpretaron al revés. No que me van a matar, sino que quiero ser rey. Cuando no hay harina, todo moina. O sea, cuando quieren matar a alguien... Bueno, el líder de los adversarios, Cipriano Estica, utilizó ese argumento pues para proclamar que Tiberio quería ser rey, quería acabar con la república, entonces lo mató. No llegaron a saberlo, lo que dejaba... Mi gato, lo que dejaba sin efecto el carácter inviolable del tribuno de la plebe y lo atacó de frente al suyo y siguió una matanza con sus partidarios, una matanza espantosa porque los partidarios de... significa quiero ir a la disco. Una matanza en la que Tiberio pereció. Bueno, César recibió una cascada de honores divinos y mundanos y eso lo condenó. Bueno, así por ejemplo se incluyó una escultura suya de marfil entre las que los dioses que marchaban en la procesión inaugural de los Juegos. De hecho se lo reconoció como un dios y se le nombró un sacerdote dedicado a su culto, el Flamen Iulialis. Bueno, cuanto más honores le daban, más odios conseguía, cargo que recayó en Antonio, en virtud del cual este era el jefe de los Lupercos el día del espectáculo en los Rostras. El Senado también honró su parte humana y recibió el título vitalicio de Imperator, esto es comandante, Caesar Imperator, victorioso, y fue nombrado Pater Patriae, padre de la patria, ¿no? Después de su victoria munda, se le concedió el título de libertador y se votó la construcción de un templo a la libertad, además de escultura de título. La posición de César se tradujo en múltiples signos externos por el derecho a vestir, esas botas rojas de rey, los ropajes que llevaba, los generales durante un triunfo ostentar una corona de laurel, después de oro, a sentarse en una silla al curul, que era de oro para los actos oficiales. Esa ostentación jugó en contra una tarima sobrelevada en el teatro, incluso se cambió el nombre del mes en que había nacido y se le puso Julio. El mes que había nacido era Quintilis, por ser el suyo Iulius, Julio, y así lo seguimos llamando, Julio. Bueno, espero que os haya gustado, que no hayáis dormido. Me voy a sacar los perros que me comen. Hasta mañana.